la generación de una pensión de largo plazo. Más aún, hay personas que no reciben por quinta, que se pasan a cuarta categoría o que reciben ingresos, por ejemplo, dividendos de algunas empresas en el sector formal y no contribuyen con la generación de una pensión. Nadie tiene seguridad a partir de los 60, 70 años. Es importante generar esta pensión. Yo creo que hay que reflexionar y solicitarle a los congresistas que inicien la discusión de esta reforma integral de pensiones que incluye a las AFP, a la ONP, a Pensión 65, entre otras. Porque hasta ahora no se habla de largo plazo, estamos muy preocupados del corto plazo, totalmente entendible desde una perspectiva de la necesidad hoy, pero estamos descuidando la construcción de ese Perú mejor, de esa pensión adecuada para los jubilados, ¿no? Y eso es en lo que hay que poner de todas maneras énfasis. Y ojo, son sistemas distintos, nadie dice que sean similares. Sabemos que las AFP el dinero existe, en la ONP lamentablemente está desfinanciada y Pensión 65 es un subsidio, pero hay que integrarlos. Hay muchos estándares internacionales generados por las multilaterales o por la OECD. Hay muchos estudios que se han realizado y no se percibe una discusión seria de largo plazo para la generación de esta reforma de pensiones. Ahora, claramente esta es una salida a la ley que planteaba el retiro total, que es mucho más grave, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Claro, el retiro total significa que acabaron las pensiones. Así no hay es. pensión y el día de mañana, bueno, que cada quien verá por dónde y cómo va a vivir, si lo va a subsidiar la familia, si va a tener un trabajo o si lamentablemente va a llegar a la indigencia. Esta es una alternativa, pero recordemos que ya se han retirado 12.000 y pico de soles a principio de año, que son 3 UITs aproximadamente, que ese retiro favoreció indudablemente a los que se quedaron sin trabajo, a los que están en suspensión de labores, pero también a aquellos que mantenían su trabajo y fue como un ingreso adicional. Por eso parte de ese retiro fue al sistema financiero y ya no es parte del fondo de pensiones. Es una alternativa, de acuerdo, hay que buscar subsidios e ingresos para el corto plazo, pero no perdamos esa discusión y esa generación de esa reforma, que ojo, no son reformas de este Congreso ni de este gobierno, deberían ser concebidas como reformas de Estado y de largo plazo, ¿no? Pero además, ojo, ¿cómo se puede conjugar esto tomando en cuenta que hay una comisión especial que tiene esa visión justamente, la reforma integral del sistema de pensiones, pero yo veo que aquí cada quien se manda por su parte, ¿no? Y presenta proyectos de esta naturaleza. Hay varios así, pendientes. No, sí, la verdad que hay varios de distinto, digamos, con distinto nivel de daño desde la perspectiva, nuevamente, del sistema pensionario, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo. Hay sistemas tipo ONP que funcionan. Canadá es un ejemplo interesante, pero está financiado, en fin, hay una serie de cálculos actuariales, hay mucha teoría financiera detrás. Hay sistemas de AFP que funcionan. También en el Perú esos fondos existe largo plazo, pero hay que trabajar ese largo plazo. No hay que, incluso dentro del propio Congreso habría una especie de costo de oportunidad de tratar de sacar normas que lo único que hacen es, sí, generan un alivio temporal, pero no resuelven el tema a largo plazo. Es como si un motor uno le exige más de lo necesario, en algún momento ¡pum!, ese motor puede quebrarse, el sistema de pensiones puede quebrarse y ahí sí hay problemas, porque además hay algo, solamente el tema de la inversión de la pirámide poblacional. Cada vez somos menos jóvenes y más mayores en el Perú. Cada vez va a ser más difícil financiar pensiones con los jóvenes. Ahora hay que también tener en cuenta, Pedro, que esta probablemente sea la primera generación que va a recibir AFP como jubilación y que sus padres no tuvieron AFP y ahí están, no se murieron, ¿no? Entonces, entendamos que esta va a ser la primera promoción de personas que van a ser jubiladas con AFP y que y cuando tú le dices, ¿y qué vas a hacer cuando seas viejo? No sé, voltearán a mirar a sus padres que tienen pensiones de la ONP, si es que tienen, y dirán, bueno, ¿no? Han podido sobrevivir. Me refiero al tema que hay detrás porque el sistema AFP, siendo un sistema importante, teniendo una rentabilidad alta, eso nadie se lo puede negar, ha fallado como concepto en el mundo. En Chile tampoco la gente quiere sentirse así de atrapada. Han pasado muchos años, le reclamamos a los congresos siempre que estas medidas populistas que hay que reclamárselas, pero no falta también desde el propio sector decir, ok, vamos a ver cómo satisfacemos una necesidad cortoplacista con una necesidad a largo plazo y no sé, de repente permitir que una parte de la AFP sea de libre disposición. Tampoco pareciera haber mucha creatividad del otro lado. Sí, a ver, existe y considerando que es verdad, yo creo que el sistema realmente no ha propuesto alternativas y no se ha sociabilizado, no se ha presentado
correctamente en sociedad. Hay tres objetivos que debe cumplir todo sistema pensionario. Cobertura. La cobertura es bajísima en el Perú. No solo AFP, ONP, por eso existe Pensión 65, que es un subsidio. Segundo, sostenibilidad. La sostenibilidad también está en cuestión. Ahí sí no por el lado de las AFP, pero sí de la ONP. Pero finalmente la persona piensa, yo me quiero retirar, AFP, ONP, ofrezcan un sistema de retiro. Y las AFP, en otros países, hay esquemas de pensión mínima. Ojo que en el sistema privado de pensiones no hay pensión mínima. Por eso el sistema resuelve el problema para los que tienen altos ingresos y permanentes, no para el que tiene bajos ingresos, porque no va a generar un fondo adecuado. Y lo tercero, precisamente el nivel adecuado. Totalmente de acuerdo. Acá de lo que se requiere es presentar un sistema que sea sostenible, financiado, explicarlo y probablemente dar algunas alternativas de salida. Quizás no el retiro del 95-5, porque al final uno acumula hasta los 60 o 65, lo saca, y hay casos, este es un caso verídico de un señor que teniendo un fondo importante lo sacó y decidió, gastarse, porque hay gente que tiene millones de soles en su fondo de pensiones. No muchas, son pocos, son sectores privilegiados, pero si ese sector privilegiado que teóricamente sabía qué hacer, se gastó sus 2 millones de soles, se quedó sin pensión. Eso no elimina que nuestros padres efectivamente han tenido otros sistemas pensionarios y han vivido, etcétera. Pero mejoremos las cosas. De eso se trata, seamos creativos, pensemos en el largo plazo sin sacrificar el corto plazo. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que esta generación es difícil, pues es más dura. Lo tiene que asimilar. Tiene que haber una generación a la que le funcione para que la siguiente se sienta más cómoda. Y mientras tanto creo que estamos en este tira y jala que es como el todo o nada que nos está haciendo daño a todos, ¿no es cierto? Las posturas y las reformas intermedias, que no es esta, ¿no? Que claramente no es esta, no es sacar la plata de apuchitos, eso no va a servir para nada. Muchísimas gracias, Pedro, interesantísimo como siempre. Nos escuchamos más tarde. Gracias.